Bien, amados hermanos, Dios les bendiga en esta hermosa hora. Una vez más vamos a meditar en la palabra del Señor. Para eso yo les voy a invitar que abran sus Biblias en la epístola del Espíritu Santo a los Hebreos, capítulo 11. Vamos a localizar Hebreos capítulo 11 y vamos a leer el versículo 5. La palabra del Señor en esta hora dice así: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. En esta hora les invito a elevar una oración a nuestro Dios para pedirle que Él nos ilumine con su palabra, y que su palabra pueda infundir fe en nuestra alma, en nuestra vida, en nuestro corazón, que sea de bendición su palabra. Vamos a orar. Padre y Dios nuestro que estás en el reino de los cielos, en esta hora, Señor Jesucristo, estamos aquí en tu presencia. Señor, te pedimos que en esta hora todo tu pueblo, toda tu iglesia, todos los amigos, compañeros que nos escuchen, Señor, a través de esta transmisión, Dios mío santo, pueda tu palabra tocar sus vidas, sus corazones, y que tu palabra pueda ser de bendición en esta hora para cada uno de nuestros corazones. Háblanos, Señor, con tu palabra en esta preciosa hora, Señor. Háblanos, que tu palabra bendiga nuestra alma, nuestra vida, nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo, amén. Bien, amados hermanos, en esta hora vamos a hablar sobre el tema la fe de Enoc. Vamos a hablar de la fe de Enoc, ¿verdad? Este capítulo 11 de la epístola a los Hebreos se le ha llamado, hermanos, el capítulo de la fe. Se le ha llamado el capítulo de la nube de testigos, que nos habla Hebreos capítulo 12, verso 1. Este capítulo 11 de Hebreos se le ha titulado el capítulo de los héroes de la fe, porque todo el capítulo nos habla de la fe, lo que pudo hacer la fe en aquellos hombres, en aquellas personas, hermanos, que creyeron a Dios. Bien, entonces en esta hora vamos a tratar nosotros de explicar, de enseñar sobre la vida de Enoc, séptimo de Adán, el patriarca Enoc, de la descendencia de Set, ¿verdad? Dice Judas que no era séptimo desde Adán. Y dice la Biblia también, hermanos, que por ser descendiente de Set, uno de sus hijos de Adán, para ser más exacto, el tercer hijo de Adán y Eva, ¿verdad? Dice que fue uno de los primeros hombres que empezaron a invocar el nombre de Dios en aquellos remotos tiempos. Antes del diluvio había una línea, hermanos amados, por medio de Set, que adoraban a Dios, que invocaban a Dios antes del diluvio, en la cual Enoc se destaca como un hombre, hermanos amados, que vive 60 años. Y a los 60 años conoce los caminos de Dios, conoce a Dios y le sirve a Dios por 300 años, dice la Biblia. Vamos a hablar de ese hombre de Dios, de ese gran hombre de Dios, de ese héroe de la fe, de ese hombre que nos da un ejemplo, hermanos amados, a seguir, para que también nosotros podamos ejercer esa fe que lo llevó a la presencia de Dios triunfante y victorioso. Bendito sea
el nombre del Señor para siempre. Como primer punto, vamos a ver tres cosas relacionadas a la vida de este gran hombre de Dios. Vamos a ver tres cosas. El versículo nos habla, hermanos amados, de tres cosas. Dice que Enoc, el patriarca Enoc, séptimo de Adán, agradó a Dios. Y como agradó a Dios, Dios también lo traspuso, lo transportó. Y amados hermanos, también resalta su fe. Resalta su fe. Entonces vamos a hablar primero de cómo este hombre de Dios le agrada a Dios. Tiene la dicha, el privilegio de que su manera de ser, su persona, su cristianismo, su fe, su confianza, agrada a Dios. Dice el apóstol Pablo también, ¿verdad?, que Dios también se agradó de él. Pues dice en Gálatas: pero cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre, para anunciar este evangelio, para predicar este evangelio, dice el apóstol que Dios lo apartó. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, podemos ver que todas aquellas personas, todos aquellos cristianos, hombres y mujeres, a las cuales Dios se agrada de ellos, Dios los aparta. Dios los pone en un lugar especial. Dios, hermanos amados, los aparta de las malas influencias, los aparta del peligro, los aparta de las enfermedades, los aparta, amados hermanos, de la condenación del infierno. Qué hermoso, ¿verdad?, es saber que cuando nosotros agradamos a Dios, Dios nos aparta. Nos aparta, como dije, de las enfermedades, de las epidemias, de las grandes enfermedades, porque Él, en su misericordia, le somos agradables. Entonces dice la Biblia que Enoc, séptimo de Adán, una de sus primeras virtudes fue agradar a Dios, ¿verdad? Ahora, quizás nos preguntamos nosotros y decimos: bueno, sí, hermano, pero ¿cómo es agradar a Dios? ¿Cómo puedo yo agradar a Dios? ¿Cómo puedo yo hallar gracia delante de Dios? Bueno, hermanos, a Dios lo agradamos cuando hacemos su voluntad. A Dios lo agradamos cuando obedecemos su palabra. A Dios lo agradamos, amados hermanos, cuando caminamos con Él. A Dios le agradamos cuando le creemos a Él. Por esa razón Jesucristo dijo: crean en Dios, crean también en mí, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros creemos en Dios, creemos en Jesucristo que nos mandó a este mundo para salvarnos, entonces nosotros le agradamos a Él. Él se siente contento con nosotros, se siente contento al saber que le creemos. Hermanos y hermanas, crean a Dios, creamos en el Señor, confiemos en Él, depositemos toda nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza en Él. Él no nos va a fallar, Él es fiel. Aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel, dice su palabra. Creamos en Él. Y en este tiempo que estamos viviendo, en este tiempo difícil, amados hermanos, vamos a echar mano de la fe. Vamos a echar mano de Dios. Vamos a creer sus promesas, cientos de promesas en su palabra, que son fidedignas, que son verdaderas. Echemos mano
de esas promesas del Señor. Sea su nombre glorificado para siempre. Entonces, lo primero que hace Enoc, ¿verdad?, es agradar a Dios. El apóstol Pablo dice que él trata de agradar a Dios, se esfuerza por agradar a Dios, cuando dice: si tratara yo de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a tratar de agradarle a Él, aunque no agrademos al mundo, aunque no agrademos al pecado, aunque no agrademos, hermanos amados, a los vecinos, a quien quiera. No se preocupe, usted agrade a Dios, que es lo que nos interesa, que es, hermanos amados, lo que debemos de hacer. Sea su nombre glorificado para siempre. Bueno, hermoso es agradar a Dios. Ahora vamos a ver, hemos visto su primera virtud de Enoc, serle agradable a Dios. Ahora vamos a ver, dice la palabra, que Dios lo traspuso. Dios lo llevó a otro lugar. Dios lo llevó a otra dimensión. Entonces vamos a ver la transportación de Enoc. El hombre, amados hermanos, en su intento de conocer más sobre la vida, en el intento de desarrollar más su entendimiento, su inteligencia, ha inventado muchos medios de transporte o de transportarse de un lugar a otro. Inventó el vehículo, inventó el avión, logró transportar su voz a través del teléfono, a través del aire. Logró, hermanos amados, transportar su imagen, ¿verdad? Y vemos cómo la ciencia avanza, pues Dios ya lo profetizó a través del profeta Daniel: la ciencia se aumentaría. Entonces, hermanos, en su afán, el hombre, la ciencia sigue tratando de traer cosas nuevas al mundo, a la vida, y ahora está intentando hacer la transportación del ser humano, o sea, en otras palabras, llevar al hombre de un lugar a otro lugar del mundo en un instante. Pero se ha dado cuenta que para transportar al hombre tiene que desintegrarlo primero y volverlo a formar en otro lugar. Y yo me pregunto, ¿podrá? ¿Quién sabe? No lo sé, si Dios se lo permita o no se lo permita. Pero la Biblia dice que Dios sí puede, hermanos amados, hacer la transportación del hombre y de la mujer que cree en Él. Del hombre que deposita su fe y su confianza en Dios. Dios lo puede trasladar, Dios lo puede transportar de un lugar a otro. Sea su nombre glorificado. Y dice la Biblia que cuando Enoc, por su fe, por su cristianismo, por haber caminado con Dios 300 años, Dios se lo lleva. Dios lo arrebata de la tierra al cielo, a un lugar donde no llega la muerte, a un lugar donde no llega la enfermedad, a un lugar, amados hermanos, donde no llega el coronavirus, un lugar más allá del sol. Alabado sea Dios para siempre. Entonces, amados hermanos, Dios lo traslada, Dios lo transporta. De la misma manera hizo con el profeta Elías. Dice la Biblia que Dios se lo llevó al profeta Elías en un torbellino. Desapareció, lo transportó. De la misma manera, Dios
transportó a Jesucristo después de haber entregado su vida por nosotros, se lo llevó al cielo, desapareció de la vista de los apóstoles. Amados hermanos, un día usted y yo, la iglesia del Dios verdadero, también será transportada a un lugar de felicidad, al paraíso de Dios, a un lugar donde todo será alegría, gozo, felicidad. Pero mientras estemos en esta tierra, tenemos que echar mano de nuestra fe, ¿verdad? Tenemos que tratar de agradar a Dios como lo hizo Enoc, como lo hizo Elías, para ser llevado por Jesucristo a su reino celestial. Alabado sea Dios para siempre. Dice la Biblia que antes que Enoc fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Antes de que Dios lo transportara y se lo llevara, echó mano de su fe. La gente testificó de su cristianismo. Dice que antes que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Eso quiere decir que la gente de su día testificaba. Era un hombre de fe, un hombre firme, un hombre devoto, un hombre, amados hermanos, que caminó con Dios 300 años. Se acostumbró a caminar con Dios. La gente hablaba bien de él, de su fe, de sus oraciones, de haber creído en Dios. Un hombre diferente, un hombre de Dios. Antes que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, dice la Biblia. Ahora vamos a hablar un poquito de su fe. Vamos a hablar un poquito de su fe, que es donde está el punto central de todo lo que hizo en la vida. En este capítulo de los héroes de la fe, amados hermanos, resalta, amados hermanos, su fe. Es la fe la que mueve montaña. Es la fe, amados hermanos, lo que lo hizo estar seguro en Dios. Es su fe lo que lo hizo caminar 300 años con Dios. Fue su fe lo que no lo hizo desmayar. Fue la fe, hermanos amados, lo que lo hizo permanecer, esperar 300 años a Dios. Dice este capítulo 11 de Hebreos, capítulo de los héroes de la fe, que por la fe, amados hermanos, estos héroes taparon boca de leones. Y me hace recordar a Daniel, ¿verdad? Taparon boca de leones, la fe. Dice que apagaron fuego impetuoso los 3 jóvenes hebreos, ¿verdad? Fueron lanzados en el horno de fuego ardiente, que estaba, hermanos amados, caliente 7 tantos más de lo acostumbrado. Pero no le pasó nada. Ni a Daniel se lo comieron los leones, no porque no tuvieran hambre, porque cuando fueron lanzados después sus enemigos que lo lanzaron ahí, ni habían llegado al fondo del foso y los leones ya los habían despedazado en el aire. Pero Daniel, dice la Biblia que por la fe le tapó la boca a los leones. Un hombre espiritual que no huelía carne, sino espíritu. Por eso los leones no sintieron ganas de comerse. Era un hombre espiritual.
Y los 3 jóvenes hebreos que fueron lanzados en el horno de fuego, ni olor a humo tampoco. El fuego no tuvo poder sobre ellos. Pero dice el escritor a los hebreos que todo lo hizo la fe. La fe. Qué importante es tener fe, ¿verdad? La Biblia, amados hermanos, nos habla de una mujer llamada Rahab, que tiene el calificativo de ramera, de una mujer de mal vivir. Pero esa Rahab, señalada por todos, de mal vivir, de mala reputación, un día creyó en Dios cuando los espías llegaron a su casa y le presentaron al Cristo de la gloria, al Dios creador del cielo y de la tierra. Ella creyó y Dios la perdonó en su misericordia, amados hermanos. Y dice la Biblia que su fe fue grande, porque cuando estaba siendo destruido Jericó, cuando caían los grandes muros de Jericó, que tenían como 4 metros de grueso por 20 metros hacia arriba y 20 metros hacia abajo, caían esos muros de Jericó, temblaba la tierra, tembló Jericó, se partieron las murallas, pero su casa temblaba, se movía, pero no cayó, porque había puesto su fe y su confianza en el Dios de la gloria. Sea bendito el nombre del Señor para siempre. Amados hermanos, qué hermoso es la fe. La fe hizo que Rahab no pereciera. Y dice el escritor a los hebreos, ¿qué más digo? Porque el tiempo me haría falta contando lo de Barak, lo de Sansón, lo de Jefté, todos aquellos grandes hombres de Dios, lo de Abel, por la fe Abel, por la fe Sara, que su vientre estaba muerto, volvió a vivir por la fe. Por la fe Abraham, casi de 100 años, también su cuerpo estaba muerto, recibió vida para poder engendrar a sus hijos. La fe. Qué importante es la fe. Bendito sea Dios para siempre. Amados hermanos, lea Hebreos capítulo 11. Se lo recomiendo. Léalo 1, 2, 3 veces y léalo siempre. Y su fe va a crecer. Porque la fe viene por el oír y por el leer la palabra del Señor. Por oír su palabra, por oír el mensaje. Lea los libros que hablan de la fe. Lea los capítulos que hablan de la fe. Y su fe se fortalecerá en Cristo el Señor. Sea Dios glorificado para siempre. Por la fe, hermanos amados, se sana el cáncer. Por la fe se cura el SIDA. Por la fe se sana el coronavirus. Con razón dijo Jesucristo, para el que cree, todo es posible. Bendito sea el Señor. Así le dijo al papá del muchacho que estaba endemoniado, ¿verdad? Si puedes creer, al que cree, todo es posible. Qué hermoso es la fe. Hermanos amados, con razón, Cristo también dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Él quiere que tengamos fe. Él quiere que usted y yo le creamos a Él. Si usted no quiere creer en nada, no cree en nada. Solamente cree en Dios. Cree en Jesucristo. Es el único que puede, hermanos amados, en la cual usted y yo podemos depositar toda nuestra confianza. En la cual podemos creerle únicamente a Él. Él nos dice que le creamos. ¿Creéis en Dios? Créeme también a mí. Alabado sea Dios para siempre. Entonces, con razón, los discípulos, ¿verdad? También dijeron, Señor, aumentanos la fe.
En este tiempo, amados hermanos, de contingencia, en este tiempo, hermanos amados, de epidemia, en este tiempo difícil que nos tocó vivir, hagamos como los discípulos, digámosle al Señor, aumentanos la fe. Y Jesucristo quiere ver nuestra fe aumentada. Él dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en otro lugar, y se haría. Podías decir a esta montaña, quítate, y la montaña obedecería. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Amados hermanos, yo les invito en esta hora a depositar toda nuestra fe, toda nuestra confianza. El pueblo de Dios, Filadelfia, mensajeros de la verdad, ahora más que nunca debemos estar unidos, debemos de buscar más su rostro, debemos de orar más, debemos de ayunar más, debemos de buscarle más, debemos, amados hermanos, fortalecer nuestra fe, que es la que nos lleva a la vida eterna. Vamos ya concluyendo. El tema de hoy fue la fe de Enoc, séptimo de Adán. Un hombre que nos enseña, hermanos amados, a caminar con Dios, a vivir con Dios, a obedecer a Dios, a amar a Dios. Un hombre que nos enseña que Dios viene a llevarnos a un lugar donde nunca jamás saldremos de ahí, a un lugar donde siempre estaremos seguros. Pero mientras, hermanos amados, vamos a tratar de agradarle. Vamos a tratar, hermanos amados, que nuestra fe esté plenamente en Dios. Que Dios bendiga tu corazón con su palabra. Que Dios haga en ti su voluntad en esta palabra, hermanos. Fortalezca su fe. A Dios le agrada, Jesucristo se goza y se alegra cuando nosotros tenemos fe. Él se enojó con los discípulos un día que no pudieron echar fuera un demonio y les dijo, ¿dónde está pues vuestra fe? Generaciones incrédulas. ¿Hasta cuándo voy a soportar esa incredulidad? Vamos a ponernos de pie en esta tarde, en esta hora, y vamos a decirle, Señor, permíteme que tu palabra fortalezca mi fe y que yo pueda tener plena seguridad que todo pasará, todo volverá a la normalidad. Yo te alabaré en tu santo templo, Señor. Tu iglesia se volverá a congregar y juntos, triunfantes y victoriosos, alabaremos tu nombre. Pónganse de pie y oramos. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en el reino de los cielos. En esta hora, Señor Jesucristo, de la tarde, yo me acerco a ti. Pido por tu rebaño, pido por Filadelfia, pido por la iglesia, Señor. Pido por la asociación Mensajeros de la Verdad. Guárdanos en tus manos, escóndenos en tus manos, escóndenos en el hueco de tus manos, Señor. Escóndenos bajo tu manto, bajo tu abrigo, hasta que pase la tempestad. Gracias, Señor, recordando tu palabra que dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por fortalecer nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestro ser. Muchas gracias por alimentar, Señor Jesucristo, nuestra fe y nuestra confianza. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.